el chat, o sea, voy a chat y me aparecen otras conferencias. ¿Y no te aparece el link de No me aparece. asistencia? No. Pero Que aparecen varias conferencias. Ahí lo llena con sus datos, el nombre del CIPA, le podemos poner funciones. Y como en el curso no está de matemática básica, entonces abajo dice otro y ahí escribes matemática básica. Es una plantilla de Google. Vamos a abrir a ver si... En un momento, yo me conecto desde mi portátil a ver si de pronto me deja, porque desde mi celular no me aparece el chat. ¿No le aparece? Vale, listo. Bueno, entonces nos encontramos, vamos a realizar en este momento un encuentro con los estudiantes de matemática básica. Vamos a trabajar sobre el tema de funciones, un tema que ya está próximo a terminar para aclarar dudas, afianzar más este tema sobre los ejercicios que han venido desarrollando en la guía. Entonces voy a permitirme compartir un archivo que he preparado con algunos ejercicios. ¿Me confirma, Jamie, si ya estás mirando el archivo? Sí, profe, yo lo estoy mirando. Bueno, vale. Entonces aquí he escogido algunos ejercicios sobre funciones, uno como de cada tipo de función, de pronto para poder afianzar, como dije inicialmente, este tema es fundamental en el desarrollo de sus carreras. Ustedes más adelante van a tener que utilizar funciones en diferentes temáticas, entonces es muy importante que este tema quede claro y lo manejen perfectamente. En la primera parte, pues el primer ejercicio no había mucho inconveniente debido a que era más de investigación, ¿cierto? Debíamos buscar qué es una función par, una función impar, entonces pues con ese tipo de ejercicios no había ningún inconveniente. Para el segundo y el tercero, donde nos pedían hallar específicamente el valor en una función, yo escogí esta función 3 porque es una función que está por partes y en el desarrollo de la actividad varios estudiantes han preguntado sobre ella, cómo se debe realizar. Entonces, como aquí nos están pidiendo que calcule f de 6, f de menos 5, f de 8 y f de menos 7, lo que se debe hacer es reemplazar ese valor, ¿cierto?, en la parte que satisfaga ese número. Por ejemplo, la primera que nos dice f de 6, debemos mirar 6 en cuál de estos intervalos está incluido. Si 6 es menor que menos 2, si 6 está entre menos 2 y 5 o si 6 es mayor que 5. Como efectivamente tenemos que 6 es mayor que 5, entonces debemos utilizar la tercera parte que sería x al cuadrado menos 6. Entonces simplemente lo que hacemos es reemplazar donde está la variable x, lo reemplazamos por el valor de 6. F de 6 sería igual a 6 al cuadrado menos 6, desarrollo la potencia, 6 al cuadrado 36, menos 6 nos da 30. Es decir, que cuando el valor de x sea 6, el valor de la función será 30. Lo mismo hacemos con los otros valores, entonces miramos f de menos 5. Menos 5, ¿en cuál de estos intervalos está? Menos 5, ¿será menor que menos 2 o está entre menos 2 y 5 o es mayor que 5? Menos 5 es menor que menos 2, por lo tanto debemos utilizar la primera parte de la función, que es x más 4. Aquí reemplazamos, tenemos que x es menos 5, me quedaría menos 5 más 4, que es menos 1. En 8 igual, 8 es mayor que 5, entonces reemplazamos en la tercera parte de la función, sería 8 al cuadrado menos 6, 64 menos 6, 58. Y menos 7 es menor que menos 2, reemplazamos en la primera parte de la función, menos 7 más 4, realizamos la operación y nos da menos 3.
Aquí algunos estudiantes me han preguntado en el foro qué pasa con esta parte de la función. Pues sencillamente no se pidió ningún valor en este ejercicio, no se pidió ningún valor que estuviera en ese intervalo. No hay ningún valor que sea menor que menos 2, mayor que menos 2 y menor que 5. Entonces no hay ningún problema, simplemente reemplazamos en las otras dos funciones los valores que nos dan. Es muy importante tener en cuenta qué es una función. Una función es simplemente una relación entre dos variables. Por lo general siempre utilizamos la variable x y y. Hay diferentes tipos de funciones. Una de las más utilizadas es la función lineal. Aquí en ese tipo de ejercicio nos pedían representarla gráficamente, cada una de las funciones lineales, nos pedían indicar los puntos de corte con el eje X y con el eje Y si existen, hallar la pendiente de la recta, el dominio y el rango de la función. Entonces yo escogí el ejercicio número 5, que era g de x menos 4x menos 5. Lo primero que hice fue graficarla. Para eso ustedes se pueden apoyar en GeoGebra. Simplemente van a Google, escriben GeoGebra, escogen GeoGebra clásico y escribimos la función y él inmediatamente nos arroja la gráfica. A través de la gráfica pues ya podemos observar varias de las cositas que nos están pidiendo. Por ejemplo, aquí tenemos los puntos de corte. Recordemos que el eje horizontal es el eje X, entonces el punto de corte con X es menor que menos 1. Mire, podemos ver acá el punto. No es un punto exacto, ahorita lo vamos a mirar matemáticamente cómo lo podemos encontrar. Y en el eje Y podemos encontrar el punto de corte, que aquí sí nos quedó en un punto entero, que es menos 5. Entonces, a través de la gráfica ya podemos ver cuáles son los puntos de corte. Podemos también determinar el dominio y el rango. Recuerde que el dominio son todos los valores que puede tomar X y el rango son los valores de Y, es la imagen. ¿Qué valores de Y son imagen para los valores de X? Aquí pues podemos observar que a cualquier valor que yo le dé a X, pues puede dar cualquier valor de los de Y, no hay ninguna restricción. Entonces, por lo tanto, el dominio y el rango serían todos los reales. Vamos a mirarlo ahora de forma matemática, cómo encontrar los puntos de corte de cada uno de los ejes. Para usted encontrar el punto de corte con el eje X, lo que debe hacer es Y igual a 0. ¿Cierto? Entonces tenemos la función y igual a menos 4 menos 5, como y es igual a 0, ¿cierto? Entonces despejamos x de esta ecuación, nos quedaría 4x menos 5. Despejo la x para que quede solita, el 4 que está multiplicando lo paso a dividir y me queda menos 5 cuartos. Este es el punto donde se corta la recta de la función en el eje x, que ya en forma de decimal sería menos 1,25, que como podíamos observar aquí en la recta, efectivamente es menor que menos 1. ¿Listo? Y para el eje Y, pues simplemente lo que hacemos es lo contrario. Ahora vamos a tomar a X igual a 0. Entonces, donde está el valor de X lo vamos a reemplazar con 0. Entonces me queda Y igual a menos 4 por 0, menos 5. Menos 4 por 0 nos da 0 y 0 menos 5 nos da menos 5, que es el punto, de corte con el eje Y. Y efectivamente ya lo habíamos mirado aquí en la gráfica, que la función corta el eje Y en el punto de menos 5. Es muy sencillo encontrar, así se hace con cualquier tipo de función para encontrar los puntos de corte. Para hallar la pendiente, pues en una función lineal es sencillo porque es el coeficiente, es el número que acompaña a la variable. En este caso, el valor que acompaña a la variable es el menos 4. Ahí yo ya puedo determinar que menos 4 es la pendiente de esta función. Ya haciendo el proceso, tenemos aquí 0, menos 5 y 0, menos 1,25, que fueron los puntos de corte, y efectivamente me da el menos 4, que es la función.
Y el dominio y el rango, aquí lo escribí en forma de intervalo desde menos infinito hasta infinito, son todos los reales, todos los x que pertenezcan a los números reales pertenecen al dominio y todos los y que pertenecen a los reales hacen parte del rango. Con las lineales, pues prácticamente no hay ningún inconveniente en cuanto al dominio y al rango porque no hay restricción. No hay una parte donde diga no se puede dar cero o no puede dar negativo. Puede tomar cualquier valor, yo le puedo dar cero, le puedo dar un valor positivo, un valor decimal, un valor negativo y siempre me va a dar un valor en la imagen. ¿Listo? Hasta aquí de pronto hay alguna pregunta, Jamie, con estos dos ejercicios que hemos trabajado. No, profe, está ahí todo claro. Vale, ¿ya los habías desarrollado? Sí, esos ya los había desarrollado, sino que yo ya hice mis ejercicios, pero estaba analizando el resto del taller. En Sí. el punto noveno, la gráfica es como confusa, no sé. El punto noveno, ahí hay una dificultad porque no es una función cuadrática. Entonces algunos chicos me han escrito, profe, ¿qué hacemos ahí? Entonces les dije, esa no la vamos a desarrollar. ¿Listo? La novena, porque en la Bueno. novena no está mal escrita, está mal. Entonces esa no la van a desarrollar. Aquí ya en cuanto a las funciones cuadráticas, entonces sabemos que una función es cuadrática cuando el exponente de la variable, el mayor exponente de la variable es 2, ¿cierto? Entonces aquí efectivamente tengo que el exponente de la variable x es 2, aquí es 1, pero pues siempre se mira es el mayor para poder determinar qué tipo de función es. En este caso es una función cuadrática. Entonces aquí nos pedían que representáramos gráficamente la función. La función cuadrática nos va a dar este tipo de gráfica, ¿cierto? Una parábola, dependiendo de cómo esté el valor, sabemos si abre hacia arriba o hacia abajo. En este caso, como aquí el 4x al cuadrado es positivo, entonces por eso la gráfica abre hacia arriba. Luego nos pide que hallemos algebraicamente los puntos de corte, también con el eje X y con el eje Y, el dominio y el rango de cada función, y pues era opcional si ustedes querían graficar desde GeoGebra. Entonces aquí ya tenemos la función graficada. Yo traté de ampliarla bastante porque los puntos de corte estaban entre 0, ¿cierto? Entre 0 y 1 eran bien pequeñitos, entonces es importante que ustedes también la acerquen bastante para que se pueda notar más el valor. Acá podemos observar que en el eje X, recuerde que es el horizontal, tenemos dos puntos de corte y con el eje Y hay un punto de corte que en este caso coincide con el punto 0, 0, ¿cierto? Entonces vamos a mirar ya algebraicamente cómo lo hacemos, igual que en la función lineal. Entonces vamos a encontrar el punto de corte con el eje X, hacemos a Y0. Si y es 0, entonces tenemos que 0 es igual a x al cuadrado menos x. Aquí lo que hicimos fue factorizar esta expresión. Saqué factor común, ambos tienen x, entonces quedaría x factor de 4x menos 1. Entonces aquí hay dos posibilidades. Para que esto sea 0, ¿cierto? Este producto que tengo aquí sea 0, x debe ser 0, ¿cierto? Porque 0 por cualquier valor me va a dar 0, o x más 4x menos 1 sea 0. Entonces ya tenemos un primer valor que es x0 y vamos a despejar de 4x menos 1 para encontrar el siguiente valor. Despejamos, entonces pasamos el menos 1 al otro lado, el 4 que está multiplicando pasa a dividir y me queda que x es igual a un cuarto, que dividiendo me da 0,25. Estos serían los dos valores de donde se corta la función en el eje X. Si lo miramos aquí en la gráfica podemos observar, voy a ampliarlo un tris más, podemos observar que está en 0 y en 0,2, un poco más allá de 0,2. ¿Listo? Entonces aquí ya 0,25 nos los da más específicamente. Y con el punto de corte del eje Y, entonces lo que hacemos es igualar a x con 0. Entonces, ¿dónde está el valor de x?
lo hacemos 0, quedaría 4 por 0 al cuadrado menos 0, esto me da 0 menos 0, que efectivamente es 0. Entonces el punto de corte en Y es 0. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos la primera parte, que es la gráfica y los puntos de corte, tanto con el eje X como con el eje Y. Para encontrar el dominio y el rango nos podemos ayudar del vértice, porque si usted observa aquí la gráfica, vamos a mirar que para el rango van a haber valores que no se van a tomar. Observe que a partir del vértice hacia abajo, esos valores no van a ser parte de la función, porque la gráfica está tendiendo es hacia arriba, ¿cierto? Entonces tenemos que mirar cuál es este vértice para yo poder decir en el rango cuáles son los valores que está tomando en el eje Y. Con el eje X, que es el dominio, no vamos a tener inconveniente porque podemos darle cualquier valor a X y va a tener una imagen. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cuál es el vértice. Aquí nos podemos ayudar de la fórmula. Recordemos que el vértice de una función es menos b sobre 2a y la función de ese valor. ¿Listo? En ese punto. Entonces tenemos que X es igual a menos b sobre 2a. ¿Quién es menos b? En este caso sería menos 1, que es el que acompaña aquí a la función, ¿cierto? Al término de la mitad, digámoslo así. Quedaría menos 1 por menos 1 sobre 2 por 4. A es 4 en este caso, que es el que acompaña al x al cuadrado. Realizamos las operaciones y me da 1/8. Es decir que x va a ser 1/8. Vamos a ver en y. Entonces, cuando x tiene este valor de 1/8, ¿cuál será la imagen? Entonces, reemplazamos en la función por 1/8 donde está x, 4 por 1/8 al cuadrado menos 1/8. Realizamos las operaciones correspondientes, el cuadrado de 8. Aquí simplifiqué el 4 con el 64 y me queda 1 sobre 16avo menos 1/8. Realicé una resta de fracciones y finalmente me quedó menos 1 16avo. Quiere decir que el vértice es este. Entonces aquí podemos observar, ya lo habíamos dicho, que el dominio son todos los reales, mientras que el rango son todos los valores que está de menos 1/16avo hasta infinito, porque vamos es hacia arriba. La función va es hacia arriba. Entonces, desde este punto, que es donde toma, aquí tenemos cuando x es igual a 1/8, el y o la función va a tomar la imagen de menos 1/16avo. Entonces, desde aquí, desde menos 1/16avo hacia arriba hasta infinito, son todos los valores que va a tomar esa función. Hacia abajo de él no hay valores que sean imagen, por eso se hace aquí ya una restricción del rango. Aquí en las siguientes, bueno, pues allá hay otros ejercicios. Hay una función cuadrática que como el valor, el coeficiente que acompaña al x al cuadrado es negativo, la gráfica les va a dar hacia abajo. ¿Listo? Abre hacia abajo. Luego vamos a analizar este problema de otro tipo de funciones. Eso se llama una función racional. ¿Por qué se llama una función racional? Porque el valor o la incógnita se encuentra en un coeficiente en la parte de abajo. Entonces, siempre que usted vea una función de esta manera, se llama una función racional. Nos piden también que la grafiquemos, que hallemos las asíntotas, tanto verticales como horizontales, y el dominio y el rango. ¿Qué es una asíntota? Una asíntota es una línea recta que prolongada indefinidamente se acerca progresivamente a una curva sin llegar nunca a tocarla. Entonces es como cuando usted, digamos, yo les digo a los estudiantes, es como cuando vamos a toda carrera y acá empezamos a disminuir y nos vamos acercando, pero nunca vamos a tocar, es como si le tuviese miedo a esa recta, ¿cierto? Nunca la va a tocar. Ella, por más valores grandes que usted le dé a la X, nunca va a llegar a este valor, que es la asíntota. Aquí vamos a observar que tenemos dos asíntotas
verticales y una asíntota horizontal. ¿Listo? Entonces, la gráfica de esta función queda representada de esta manera. Está dividida como en tres partes. Observa que en el eje Y vamos a tener en este espacio no hay ninguna imagen porque no hay gráfica. Quiere decir que esta parte de acá hay que quitarla del rango porque no hay ningún valor que sea imagen de esa función. Vamos a mirar entonces cómo encontrar la asíntota vertical. Se hace el denominador igual a 0. ¿Por qué hacemos el denominador igual a 0? Porque nunca puede usted hacer una división sobre 0, no existe. Entonces, por lo tanto, tenemos que mirar qué valor aquí cuando esto se hace 0 para restringir esos dos valores. ¿Listo? Entonces, x al cuadrado menos x es igual a 0. Saqué factor común x. Tenemos que x es igual a 0 y x menos 1 es igual a 0. Entonces tenemos el valor de x, ya tenemos la primera asíntota vertical que es en x igual a 0 y la segunda que es x igual a 1. Estas serían las dos asíntotas que podemos observar aquí que están trazadas con rojo, sobre x igual a 0 y sobre x igual a 1. Siempre van a ser líneas, es decir que la función va a ser una constante, un valor. Y para hallar la asíntota horizontal se divide entre la variable de mayor exponente. Entonces, como mi función, el mayor exponente era x al cuadrado, ¿cierto? Entonces, todos los valores los voy a dividir sobre x al cuadrado. Entonces, 1 sobre x al cuadrado sobre x al cuadrado, menos x sobre x al cuadrado. Aquí vamos a mirar que entre valores más grandes que usted les vaya dando a x, ella se va a hacer 0. 1 sobre x al cuadrado siempre va a tender a 0. Aquí x al cuadrado sobre x al cuadrado pues va a ser 1. Siempre un valor sobre el mismo va a ser 1. Igual aquí un valor sobre algo más grande pues va a tender a 0. Y finalmente tenemos 0, 1 menos 0 que es 0 sobre 1 que nos da 0. Es decir que la asíntota horizontal sería y igual a 0, que es la que tenemos aquí trazada con rojo. Es como el mismo eje Y, ¿cierto? El mismo eje X y aquí el mismo eje Y. Así, de esta manera podemos encontrar las asíntotas. Para hallar el dominio, recuerde que el dominio son las X y debemos encontrar el valor o los valores que no van a estar en el dominio. Como es una función racional, el dominio no puede ser 0. Entonces, hacemos nuevamente lo que hicimos aquí. Igualamos el denominador a 0 de espejo y nuevamente me queda 0 y 1. Entonces aquí yo lo escribí de dos formas, el dominio, los x menores que 0, los x que son mayores que 0 pero menores que 1 y los mayores que 1. Mirándolo ya aquí en el eje X, podemos mirar que son todos estos valores que están antes de 0, los menores que 0, ¿cierto? Por eso aquí cuando los escribí en forma de intervalo, lo escribí como menos infinito a 0. Son todos estos valores que van desde menos infinito hasta 0, pero no es 0. 0 no entra en el dominio. Los valores que están entre 0 y 1 y los valores que están de 1 hasta infinito. Cuando utilicen esta forma de escritura hay que tener presente que aquí manejamos el corchete y el paréntesis. El paréntesis es cuando tenemos abierto, ¿cierto? Que no incluye ese valor. Mientras que el corchete es cuando sí se incluye ese valor dentro del dominio. Aquí no lo vamos a incluir porque no puede tomar los valores de 0 y 1 porque entonces la función no existe. Eso para el dominio. Y para el rango, entonces lo que vamos a hacer es despejar ahora a la y. Tenemos y igual, esta es la función que me habían dado inicialmente, pasé este denominador a multiplicar y lo que hice fue resolver este producto. Yx al cuadrado menos x, el 1 que estaba al otro lado lo traje acá para que me forme una función cuadrática. Observe que aquí quedó escrito como en función cuadrática.
Entonces voy a utilizar la fórmula general. Utilizando la fórmula general, teniendo que y es un valor, no sabemos cuál es el valor, aquí y sería a, menos y sería b y c sería menos 1. Al reemplazar los valores, llegamos finalmente a esta función donde tiene dos tipos acá. Es una función radical y también es una función racional. Hay una restricción que aquí abajo no puede ser 0. ¿Cuándo toma el valor de 0? Pues cuando y es 0, ¿cierto? Cuando y es 0, esto se hace 0, entonces la función no existe aquí. Y como aquí tenemos una raíz cuadrada, la raíz cuadrada no existe cuando tenemos un número negativo. Entonces lo que tengo que mirar aquí es cuando esto se hace negativo. Y efectivamente esto se hace negativo cuando son menores que menos 4. Todos los números menores que menos 4 van a dar aquí un número negativo. Por eso aquí el rango lo tenemos desde menos infinito a menos 4, el 4 se incluye, observe que aquí está con corchete, unido con de 0 a infinito. Si miramos en la gráfica que teníamos inicialmente, podemos observar, aquí pues el programa no me dio el valor, pero aquí está representado el menos 4, de menos infinito a 4, todos estos son valores hasta aquí, pero de menos 4 a 0 no hay ninguno que sea imagen. En cambio, de 0 hasta infinito ya podemos ver que sí tenemos valores que son imagen. ¿Listo? Entonces, de esta manera ya encontramos el dominio y el rango de la función, las asíntotas y la gráfica. En este ejercicio es relativamente sencillo porque me están pidiendo hallar el valor de A. A es el coeficiente que acompaña en este caso a la variable, está aquí 2 veces, y me están pidiendo hallar el dominio de esa función. Esto que me están dando aquí es fundamental porque a través de él, pues es que yo me voy a poder ayudar para poder encontrar el valor de A. Me están diciendo que f de 2 es igual a menos 9. Entonces tenemos que A, como me están diciendo que f de 2, que x es 2, entonces donde está el valor de x lo vamos a reemplazar por 2 y esto lo igualamos a menos 9 porque ese es el valor de la función en ese número. Entonces lo que hago es reemplazar a 2 al cubo menos 5 por 2 al cuadrado más a por 2 menos 9, que es este valor que está aquí, igual a menos 9. Resuelvo, 2 al cubo es 8, 8 por a sería 8a, 2 al cuadrado es 4 y 4 por 5 es 20. Aquí 2a menos 9 es igual a 9. Aquí lo que hice fue agrupar estas dos, 8a más 2a serían 10a y menos 20 menos 9 nos da menos 29. Luego el 29 lo pasé al otro lado con su operación inversa, está restando, lo pasé a sumar, desarrollo esta diferencia, me quedaría 20 positivo, el 10 que está multiplicando lo traje a dividir y finalmente puedo encontrar el valor de a que es igual a 2. Entonces la función ya quedaría escrita como, donde está a, lo reemplazo por 2, que fue el valor que me dio, quedaría como 2x al cubo menos 5a al cuadrado más 2x menos 9. Ya teniendo esta función, entonces voy a mirar cuál es el dominio de ella. Observemos que para esta función no hay ninguna restricción. Yo puedo darle valores positivos, puedo darle valores negativos, puedo darle decimales y siempre me va a arrojar una imagen. Siempre va a tener una imagen en el eje X. Entonces, por lo tanto, el dominio son todos los reales, desde menos infinito hasta infinito. Cualquier valor puede tomar X. Bueno, Jamie, pues esos eran los ejercicios que había organizado para de pronto aclarar. Ya con ellos pues nos podemos ayudar para realizar los otros. Son muy similares, cambian algunos valores nomás. Pero el procedimiento es prácticamente el mismo. No sé si de pronto haya alguna duda, alguna inquietud, alguna sugerencia. No, pero en el 14 puedo ver la última parte.
En el 14, la parte del dominio. Sí, ese. Son todos los reales porque aquí no hay ninguna restricción. El valor X puede tomar cualquier valor del eje X. Ya, profe, sí, ya, gracias. Ahí hay otro similar, también nos piden hallar el valor de A, el 15, que ya es prácticamente el último de la parte matemática. Los 5 problemas, pues yo creo que con ellos no ha habido ningún inconveniente, no traje aquí ninguno en este momento. No, profe, hasta ahora era con el noveno que, pero ya. Sí, el noveno, ahí pues estamos hablando de las funciones cuadráticas y salimos con una de exponente 3, entonces no la vamos a desarrollar, ¿vale? Al factorizarla igual nos va a quedar una función ahí donde no permite encontrar los valores que nos están pidiendo. Bueno, profe. Listo, ya, No pude dígame. con el chat porque dice que el chat de las reuniones del canal solo está disponible para los miembros del... ¿Ya abriste en el portátil? Sí, en el portátil me dice eso porque en el celular ni tan siquiera aparecía. Verá, yo se lo vuelvo a enviar de pronto cuando Claro, cuando me volví a conectar, pues Cuando se cambió. volvió a conectar ya no estaba. No, no se habilita. Ve, qué raro. Listo, Jamie. De todas formas, yo tengo en cuenta su asistencia, su participación. Le agradezco, qué lástima que no se hayan conectado más compañeros. La idea pues ya es terminar el curso de la mejor manera. Ya estamos próximos a finalizar. Se termina en 2 días ya esta actividad y comenzamos con la final. Espero que pues le vaya muy bien. Cualquier inquietud me puede escribir a través del Skype, del mismo foro o del correo del grupo. Yo estaré pues atenta a cualquier duda que tengan. ¿Listo? Bueno, profe, muchas gracias, muy amable. Voy a compartirles en el foro esta reunión, pues de pronto algunos compañeros no pudieron ingresar y se les facilita de pronto comprender la temática. Que esté Bueno, muy bien, muchísimas gracias. a usted, profe, muchas gracias. Buen día. Hasta luego. Hasta luego.